brazo si lo levanta. Amigos televidentes, muy buenas noches. Soy Miguel Anaya Valverde y en la emisión de este nuevo programa, aquí estamos ya acompañados con Lenka para una nueva emisión de tu programa. Lenka, buenas tardes. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes con todos. Y el día de hoy, amigos televidentes, tenemos ya en nuestro primer bloque a nuestro primer invitado. Él es Augusto Rey, va con el número 9 por el partido político Acción Popular de Alfredo Barnechea. En realidad, Augusto en la actualidad es regidor de la Municipalidad de Lima Metropolitana y decidió acompañar en esta oportunidad a Alfredo Barnechea, pero vamos a preguntarle a él y vamos a darle la bienvenida. Augusto, buenas tardes, bienvenido a nuestro programa. Muy buenas tardes, Miguel, Lenka, buenas tardes a todos los que nos están viendo. Muchas gracias por el espacio, la verdad se agradece tener estos espacios con tanta pluralidad, transparencia, para poder hablar con claridad, ¿cierto? Sin tapujos. Y así es, he sido invitado por Alfredo Barnechea para acompañarlo en su candidatura y estoy yendo al Congreso por Lima con el número 9. Creo que Alfredo Barnechea ha demostrado claramente ser el candidato más preparado. Y a mí eso me convence con mucha claridad. Creo que ya estamos un poco cansados de los candidatos de siempre y aparece pues Alfredo Barnechea con un profundo conocimiento de las necesidades del país y con una claridad de mensaje a la que creo nos hemos olvidado. ¿Cuál es esa ¿cierto? claridad, Augusto? Creo que Alfredo, al expresarse sobre las necesidades del país, es muy claro al decir que, por ejemplo, ningún país llega a altos niveles de desarrollo si no apuesta por la educación pública de calidad. Parece que eso ha sido olvidado en los últimos años, ¿no? Y así han surgido un sinnúmero de universidades privadas, muchas de ellas buenas, pero muchas de ellas no lo son. Muchas de ellas son, podríamos llamarlo con claridad, creo, tal vez una estafa, ¿no? Y eso es particularmente grave porque miles de familias en el Perú trabajan arduamente, día a día para mandar a sus hijos a las universidades. Y es caro, es un esfuerzo muy duro. Y no se sabe si están recibiendo un producto de calidad, es decir, educación de calidad. Y ahí el Estado tiene que jugar un rol importantísimo. Asegurarse que todo alumno en universidades e institutos a nivel nacional reciban una educación de primera. Y para ello, la educación pública juega un rol fundamental. Un segundo tema, la vivienda popular. Augusto, pero antes de pasar a ese tema, vayamos al punto de la educación. Es un tema muy importante porque la educación es algo muy prioritario. Mire, en realidad, hoy en día, los estudiantes no solamente tienen que ser competitivos, tienen que ser sumamente competitivos para afrontar retos. Hoy en día se ha venido hablando de una reforma magisterial bastante grande, ahora se ha venido con lo que es la reforma en las universidades. El caso de la SUNEDU, ¿estás de acuerdo con la SUNEDU? Siempre voy a estar de acuerdo con la idea de que el Estado asegure que la calidad universitaria tiene que estar asegurada. No es posible, desde mi entender, que cualquiera que quiera abrir una universidad la abra sin asegurarse que esa universidad va a tener una calidad mínima. Porque es como cualquier producto. Cuando uno compra un producto, cuando uno compra un vehículo, un carro para taxiar, si es que el taxi se malogra al mes, tiene garantía, ¿no es cierto? Te devuelven el dinero o te lo reparan, es lo mínimo esperable de un producto. ¿Qué pasa con la educación? ¿Quién te devuelve el dinero si la educación que han recibido nuestros hijos, nuestras familias, ha sido negativa? Bueno, ese es el problema. No todas hay las que son más baratas, ¿no? Que son y claro, no te enseñan nada, pues, ¿no? Porque se ha creado este mito de que la universidad privada siempre es de calidad. Eso no es verdad. No es verdad, pero el problema es que, a diferencia de un producto cualquiera, como una computadora, que se sabe si es buena o mala, inmediatamente la usas, porque si no prende, no prende, pues. La educación no se sabe inmediatamente si es buena o mala. A veces pasa mucho tiempo y después no se sabe cómo revertir esa situación. Exactamente, Augusto. Dime, hace poco tú fuiste víctima de un asalto en Barranco. En el límite de Barranco con Chorrillos. Está más que claro que la seguridad en Lima es un problema a diario y de todos. Tú ahora, de la mano del candidato Alfredo Barnechea, ¿qué nos ofrece al Perú? ¿Por qué tenemos que confiar en ustedes? Una de las primeras propuestas de Alfredo Barnechea respecto a la seguridad está muy vinculada a la propuesta de país. El Estado tiene que estar más presente. ¿Y qué quiere decir que esté más presente? Que tiene que pagar mejores salarios. Y aquí yo creo que tiene que ver mucho
la inseguridad está amarrada con la calidad de la policía. Evidentemente, ¿no es cierto? La policía es la que tiene que brindar la seguridad en las calles. Un policía que gana un salario por arriesgar sus vidas de 2.000 soles mensuales, 2.000 soles mensuales para mantener a una familia entera, consideramos que es muy poco. Y un policía debe tener una mejor remuneración por una cuestión muy simple. Primero, porque arriesga su vida diariamente para brindarle seguridad a los ciudadanos. Y en segundo lugar, para evitar el nivel de corrupción que hay en la policía. Hay que generar incentivos para evitar eso. Es primera idea, ver el incremento salarial a los policías. Segunda idea, articulación directa entre los municipios y la Policía Nacional. El trabajo de seguridad tiene que venir acompañado de una coordinación diaria entre la autoridad local y la autoridad policial. Si es que no hay esa coordinación, difícilmente podrá llevarse adelante una propuesta integral de seguridad ciudadana. Tercer elemento, la inseguridad ciudadana hoy día está muy vinculada también al narcotráfico. Y debemos decirlo con todas sus letras, ¿no? Si es que el Perú es el segundo país o el primer país, ya no se sabe, ¿no? Entre Colombia y Perú, exportador de cocaína al mundo, eso quiere decir de que el narcotráfico está inmiscuido en todos lados. Debe estar en todos lados, solamente que no lo sabemos, pero está. Y por lo tanto, seguro que tiene relaciones con el poder político y seguro que tiene relaciones con el Congreso de la República. Entonces, debemos hilar muy fino, para evitar que el narcotráfico se inmiscuya en la política, para que al final los intereses sucios del narcotráfico ensucien la política y ensucien la relación con la seguridad ciudadana, porque ahí tenemos un factor de cambio que debemos revertir, ¿no? Augusto, en uno de tus artículos manifiestas que en la Municipalidad de Lima te sientes bastante cómodo trabajando y hay mucha gente que lo reconoce y que decides ingresar a la política, postular al Congreso porque se necesita plantear leyes para poder ordenar el país. Y ya que estás tocando el tema de la seguridad, vivimos en un país sumamente inseguro. De llegar al Congreso, Augusto, ¿qué es lo primero que haría? Lo que comenta Miguel está muy relacionado a mi trabajo y mi experiencia en el sector público, ¿no? Si bien yo tengo 31 años, tengo 6 años de experiencia en el sector público y conozco el Estado, lo conozco muy bien, lo conozco de cerca. Y hoy en un país en el que cada día más gente vive en ciudades, casi el 70% de peruanos viven en ciudades, ¿cierto? No solamente en Lima, sino en todas las ciudades del país. Se requieren congresistas que se preocupen también por las ciudades. Hay muchos asuntos de ciudad que trascienden a las competencias de sus alcaldes. Y en el caso de Lima particularmente, ¿no? Que estamos aquí en Lima y hay muchos limeños nos están escuchando, y yo voy a ser candidato al Congreso por Lima. Entonces, llevo propuestas también para Lima, no solamente nacionales, ¿no? La primera está vinculada, por ejemplo, al transporte público. Hay que ordenar el transporte público, es un caos, ¿eh? Es un caos, o sea, de eso no hay duda. Entonces, debemos el trabajar parque automotor está completamente lleno. Exactamente. Lima y Callao son dos regiones distintas, eso lo sabemos, ¿no? Y son autónomas, independientes. Sin embargo, el 40% de unidades de transporte público que transitan por Lima vienen del Callao. Es evidente que chalacos y limeños interactúan diariamente, ¿cierto? Los limeños estudian en el Callao, los de chalacos estudian en Lima, chambean viceversa. Sin embargo, no hay una política integral de transporte. Entonces, lo que propongo es crear una autoridad única de transporte, Lima-Callao, para gestionar el transporte de manera integral, para evitar los conflictos que existen actualmente entre los alcaldes, porque no se llega a una solución. Eso se hizo con el tren eléctrico, y por eso va al Callao. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo ordenar esto? Es muy sencillo, en realidad, porque ya se tiene la experiencia del sistema de tren eléctricos de Lima, que está en construcción en la línea 2. Hay una autoridad autónoma, técnica. Despolitizas el problema. Le quitas la carga al alcalde de tener miedo de bajar su aprobación. Los alcaldes actúan por aprobación. Seamos sinceros, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros le decimos a la autoridad, por favor, encárgate de solucionar el problema del transporte y trabaja en una mesa coordinada con los alcaldes, va a ser mucho más sencillo y ver de manera integral el transporte. Segundo problema que planteo, inmediato. Ya tengo el proyecto de ley hecho. Lima es la única provincia de todo el Perú en donde la empresa que brinda saneamiento, agua y desagüe, no está vinculada al municipio. Es la única en todo el Perú. En todo el Perú, Lima, Sedapal. Sedapal está manejado por el gobierno central, por el Ejecutivo.
Lima ni siquiera tiene un sitio en el directorio, es decir, no se entera qué pasa. ¿Cuál es el problema de eso? El municipio parcha la pista, construye una nueva vía y al mes viene Sedapal y la rompe. ¿En qué? ¿Dónde vivimos? Hay que estar locos para que eso suceda. Lo que propongo, ley clarísima. Lima tiene que tener al menos un sitio en el directorio de Sedapal para tomar decisiones planificadas y asegurarse que los desarrollos de la ciudad se den de manera organizada para que no sigan 1 millón de limeños sin agua y desagüe. Claro. Eso es inadmisible, es un derecho humano. Y no solamente eso, lo más grave es que aquellas familias con menos recursos son los que más pagan por agua. Y esto es muy importante, Augusto. Más pagan por agua. Atención, en realidad esta parte, esto que has manifestado es muy importante porque en los conos, en realidad es lamentable ver a la gente pagando. Es una locura, o sea, a mí no me parece justo. A mí no me parece justo que la gente que menos recursos tiene pague más por agua. O sea, no es posible que un vecino en las zonas altas de Villa El Salvador pague, ¿cuánto? 15 veces más que un vecino que vive en San Isidro. Exacto. Eso no está bien. Disculpe, Claro. pero eso no está bien. Augusto, dime, actualmente tú tienes diálogo con la señora Susana Villarán, ¿y qué opinión tienes de que ella ahorita esté con los nacionalistas? Como lo he señalado ya varias veces y en varios medios, cada uno es dueño de sus libertades. Y si bien respeto a Susana Villarán, yo no comparto esta decisión y por eso es que en este momento yo estoy donde estoy, ¿no es cierto? Pero estoy principalmente en Acción Popular porque creo que es la mejor candidatura y creo que en eso me debo preocupar, ¿no es cierto? En plantearle al país y a los vecinos de Lima para que entiendan por qué y conozcan además por qué Alfredo Barnechea es el candidato más preparado, que lo escuchen, lo oigan y nos conozcan un poco más para trabajar por Augusto, brevemente, ¿cuáles son las propuestas que piensas impulsar en el Congreso? Ya señalé 2, inmediatas, ¿cierto? Que están vinculadas al transporte de Lima y al tema de Sedapal. 3, hablemos de educación pública. A mí no me parece justo que las universidades privadas se encuentren exoneradas del impuesto a la renta y en vez de reinvertir ese dinero en infraestructura educativa, en investigación a favor de los alumnos o en mejor calidad educativa, se utilice ese dinero para hacer política. A mí no me parece bien que aquellos empresarios que hagan dinero con la educación estén exonerados del impuesto a la renta y no lo reinviertan en educación. ¿Por qué un bodeguero tiene que pagar impuesto a la renta? ¿Y por qué alguien que gana millones con educación privada no debe pagar impuesto a la renta y utiliza esas ganancias para hacer política? A mí eso no me parece bien. Entonces, eso yo lo elimino inmediatamente. Esa es mi propuesta. Así como fortalecer la certificación para asegurarnos que la educación de nuestros jóvenes sea de primer nivel. Vamos por el tema de los maestros. ¿Qué hacer con los docentes? En realidad vemos en realidad los dos. Hay una mejora sustancial en la parte de la educación, pero es insuficiente. Sobre todo el magisterio en general se queja de su sueldo. Para ver, evidentemente el tema de los salarios es un asunto que se debe a atacar inmediatamente. Pero eso no va a ser posible si es que no permitimos que el Estado tenga un rol más protagónico dentro de este engranaje. Hoy un profesor está ganando aproximadamente 2.000 soles mensuales. Aproximadamente. Pero con los descuentos no gana esa cantidad. Exacto, aproximadamente. Y eso, si bien equivale, ha significado un incremento del 40% en los últimos 4 años, en realidad es 4 veces menos de lo que se ganaba en los años 70. Entonces, ahí hay una tarea inmediata. Pero no solamente se trata de mayor ejecución presupuestal, sino de mayor calidad en la ejecución del presupuesto. Definitivamente, la mayor capacitación calidad, es muy importante. ¿no? Entonces, capacitación, meritocracia. ¿No? Los docentes deben pasar por procesos de capacitación y de una evaluación constante para ver sus incrementos, ¿no? Y eso, por supuesto, debe venir acompañado de capacitaciones constantes. Yo saludo, la verdad es que uno de los esfuerzos que he visto recientes, el Ministerio de Educación ha enviado a 160 docentes a capacitarse en la enseñanza del idioma inglés a Estados Unidos. Esa es una oportunidad. Claro. Eso es bueno, porque finalmente no solamente se trata de mejorar la situación de estos 160 docentes, sino que es mejorar la experiencia educativa de los miles de alumnos que pasarán por sus aulas. Sí. Augusto, brevemente,
tú estás a favor de la unión civil. Lo sé por el Twitter que colgaste, que hablas, por ejemplo, sin igualdad no hay democracia. ¿El candidato Alfredo Barrenechea también está a favor de esto? En Acción Popular y en el caso de Alfredo Barrenechea ha sido muy claro que en una sociedad en donde se dice que todos somos iguales ante la Constitución, se debe respetar la igualdad de derechos para todos, por igual, ¿no? Y eso creo que es relevante, porque finalmente el Estado debe preocuparse por aquello que es lo público y no inmiscuirnos en nuestras pequeñas relaciones privadas, sino poner un piso mínimo para todos desarrollarnos felizmente. Augusto, te agradecemos en realidad por la deferencia que has tenido de estar en nuestro programa. Te damos el tiempo para que te dirijas a todo el Perú. Muchas gracias a ustedes. Mi nombre es Augusto Rey, voy con el número 9 de Acción Popular. Alfredo Barrenechea es el candidato a la presidencia. Los invito a seguirlo, a verlo y ver cómo Alfredo Barrenechea de Acción Popular lleva las mejores propuestas para el país. Seriedad, decencia y conocimiento. Es parte de la herencia del velaundismo. Es parte de la esencia que hemos dejado de lado en política y que Valentín Paniagua también llevó adelante. Voy con el 9, soy Augusto Rey y seguro seguiremos conversando. Gracias. Claro que sí. Amigos televidentes, nos vamos ya rápidamente a un corte comercial y retornamos con nuestro siguiente invitado.